Hola estudiantes, hoy vamos a ver la clase 4. En esta clase vamos a ver la escala de valores. Los valores no son colores, son blanco, negro y gris, ¿sí? El blanco es la suma de todos los colores, es la luz, el gris es la sombra y el negro es la oscuridad, o sea, la ausencia de color. Tenemos en esta escala 9 compartimientos, ¿sí? 9 grados que van del más claro al más oscuro. Tenemos los blancos, los grises que están en el medio y los negros que están abajo, ¿sí? Entonces los blancos son los altos, representan la luz, la claridad, los medios son los grises y los bajos son los negros, ¿sí? Tenemos blancos 9, 8, 7, medios 6, 5, 4, negros 3, 2, 1. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de tridimensión en el plano. Estoy usando el Paint 3D, ¿sí? Entonces, en este ejemplo voy a poner primero una fuente de luz, para eso oscurezco el fondo, porque para que haya sombra tiene que haber un lugar donde tenemos luz, una fuente de luz, que ahí la estoy haciendo con blanco, y esa luz, según la dirección en la que está, nos va a marcar la sombra, ¿sí? Que va a ser el sector de oscuridad, que va a estar opuesto a la luz. Entonces, de un lado vamos a tener la luz y del lado opuesto vamos a tener la sombra. La sombra siempre va a ser oscura y la luz siempre va a ser clara. La sombra va a estar dentro de los valores bajos y la luz dentro de los valores altos. Y en la parte del medio vamos a tener el intermedio, que está dentro de los valores intermedios. La luz es claridad y tenemos dos tipos de luz: la luz natural, que es la que proviene del sol, y la luz artificial, que proviene de la mano del hombre. Nos permite diferenciar los tamaños, las formas, los colores de los objetos. Es esa luz que nos percibimos a través de lámparas. También tenemos la oscuridad. La oscuridad es la ausencia de luz. En la oscuridad, el ser humano carece de facultades para distinguir los objetos. Volumen. Consiste en interpretar con cualquier medio gráfico las zonas de luz y sombra que se producen en el modelo. Si nos fijamos en la imagen que hemos situado a la izquierda, vemos que no presenta el mismo color en toda su superficie. Hay diferentes matices. Tenemos grises más claros, grises más oscuros, zonas de luz. ¿Vale? A partir de ahora veremos cómo se denominan específicamente. El barroco es por excelencia la época artística que más representa el claroscuro. En el barroco tenemos muchas obras que están cargadas de realidad, en las que hay grandes contrastes de luces y sombras. Solo tenemos que pensar en los efectos que produce encender una vela o una lámpara en una estancia oscura. Un ejemplo de autor muy representativo de esta época y especialmente del claroscuro sería Caravaggio. Aquí tenemos dos de sus obras, una sería Medusa y la otra sería Judith decapitando a Holoformes. En ellas podemos ver zonas de sombra, zonas de luces muy marcadas. ¿Cómo hacemos el claroscuro? Para realizar el claroscuro adecuadamente tenemos que captar los diferentes tonos de luz y de sombra. Es lo que se conoce como los valores tonales. Si recordamos, en el tema del color vimos que para obtener un color se dispone de tres características, que sería el tono o matiz, que es el diferente color, el brillo o la luminosidad y la saturación, que es el nivel de gris, y el brillo, como vemos, es el valor de la luz. ¿Vale? Aquí estamos viendo, por ejemplo, un azul al que se le va añadiendo poco a poco blanco. Eso es lo que se conoce como la luminosidad. Y esto es muy importante para hacer correctamente un claroscuro. En un claroscuro distinguimos distintas zonas de luz y de sombra. La zona de luz propia, la zona de media luz, la de sombra propia y la de sombra proyectada. La de luz propia y media luz serían las zonas luminosas y la de sombra propia y sombra proyectada
la zona de oscuridad. ¿Qué es la zona de luz propia? La zona de luz propia es cuando el modelo recibe los rayos de una manera directa y es donde se encuentra la máxima claridad. Si observamos el dibujo, la zona de luz propia sería esta. Otra zona de luz sería la de media luz, que tiene luminosidad, es menos intensa y es la zona de media tinta. En la zona de la sombra tenemos la sombra propia, que es la parte opuesta a la iluminación del propio objeto. Es oscura, pero se aclara parcialmente al recibir luz reflejada de la superficie cercana. Esta iluminación es difusa y se refleja en la sombra. El hecho de que no sea completamente oscura es lo que nos da, lo que nos permite ver el volumen que tiene la figura. Por último, tendríamos la zona de la sombra proyectada, que es la que proyecta un cuerpo sobre otro. En este caso, pues la sombra tiene forma como la esfera. Los matices debidos a la luz son infinitos y cambiantes. Por lo general, las zonas que presentan la máxima luz, los colores son más claros y menos saturados. Y debemos de tener en cuenta que la superficie que refleja la luz en las zonas de sombra también refleja su color. Aquí estamos viendo una imagen en escala de grises, pero todo esto lo tenemos que aplicar también a los colores. No nos tenemos que quedar solo con los grises, los blancos y los negros, sino que todo esto de la zona iluminada, la zona de media luz, se aplica igualmente hacia los colores. ¿Cómo representamos el claroscuro? Pues el claroscuro se puede representar con varias técnicas, ya sea, como hemos comentado, con color o con tonos de grises. Una de ellas sería el sombreado y el rayado, que consiste en valorar las zonas de luz y de sombra, superponiendo trazos oblicuos o paralelos y entrecruzados. Se puede hacer con grafito, con sepia, con técnicas digitales, ¿vale? Aquí estamos viendo los trazados. Vemos que en esta parte es más oscura, esta zona sería más luminosa. Aquí tendríamos la zona de luz total, para eso he empleado el blanco para enfatizar. Esta zona sería de sombra. Otra técnica para representar el claroscuro es la técnica de las manchas. Se consiguen los mismos efectos que en el anterior y se puede emplear casi cualquier material. Si se utiliza correctamente, pues vemos aquí unos resultados armoniosos, expresivos. Vemos las diferentes tonalidades. Aquí tenemos, por ejemplo, la zona de luz. La zona de luz, la zona de luz, las zonas de medias tintas, la zona de la sombra. Aquí en este caso pues no vemos sombras proyectadas. Otra que se puede emplear sería la grisalla, que lo que se distingue de las otras es que la grisalla utiliza exclusivamente el papel gris y utiliza negro y blanco. En esta no se utilizaría el color, ¿vale? En la grisalla. En las otras pues podemos utilizar color o no, ya según lo que queramos. Carboncillo sobre papel